incorporando más personas. También invitarles y decirles que este taller, este webinar es parte de lo que es el segundo campus intensivo virtual, que se desarrollará justamente en un mes, del 19 al 31 de octubre. La semana que viene esperamos lanzarles ya el inicio de inscripciones. Vamos a tener una serie de talleres y seminarios. Y además, bueno, pues este tipo de webinars nos permiten dar una pequeña pincelada de lo que luego va a ser el taller que impartirán los diferentes expertos. Así que voy a dejar de compartir la pantalla para dejarle paso a Fernando. Fernando, cuando tú quieras, comparte tu pantalla. Muchas gracias, Ramón. Es un gustazo realmente estar en esta nueva normalidad de Ramón y compañía, porque, bueno, todos hemos tenido que hacer cosas nuevas, ¿no? Y ahora nos seguimos viendo las caras, pero en cuadraditos. Ahí un saludo a toda la gente que está entrando, varias gente conocida. Muchas gracias por acercarse. Y bien. Ahora mismo 36, pero seguramente se van a ir incorporando muchos más durante la charla, y además esto se va a quedar grabado y se va a subir al canal de RR. Pero cuando quieras, Fernando. Y te tocará hacer de malabarismo para dejar entrar a las personas, aceptar por acá, aceptar por allá. Es difícil estar viendo todas las pantallas al mismo tiempo, pero bueno, te toca. Me pidió Ramón que hablara un poco sobre esto que él hace muy bien en su trabajo, y mucha gente también, de contar historias, pero aplicadas al trabajo político, ¿no? Vamos a ver un poquito de qué se trata la comunicación política, primero para enmarcarnos, pero bueno, el auditorio es muy diverso, hay gente con mucha experiencia, hay gente con poca experiencia en esto de la comunicación política, entonces vamos a tratar de hacer un resumen rápido, y como bien dijo Ramón, esto es una especie de abrebocas, por eso tenemos ese plato ahí como una entradita para que después vengan a la cena principal, que será en octubre, según ya lo anunciará Ramón, así que síganlo en las redes para estar al tanto. Si quieren tuitear sobre esta charla, yo les invito, acá están mis redes, que me hagan un mention ahí en Twitter, Fernando Francia, para conversar también en las redes y hacer un poquito más público este encuentro. Bien, acá yo les quiero hablar casi que un poco de matemáticas. Vamos a tratar de desarrollar esta fórmula que tenemos acá. Comunicación política sería, digamos, planteamientos políticos sumado a la comunicación estratégica, es decir, la comunicación pero elevada a múltiples niveles, no solamente como un eslabón de la cadena final, el eslabón final de una cadena, sino aplicada a la comunicación en todas las instancias. Y eso potenciado por lo menos un par de aspectos, que es el enmarcado de las visiones y del entendimiento de la sociedad sobre lo que decimos y hacemos, y la construcción de historias o el relato que podemos ir construyendo, no solo en una campaña, sino también en gobierno, pero también a nivel de sociedad civil. La ciudadanía también hace comunicación política, y las organizaciones de la sociedad civil también. Y todo eso, de alguna manera, multiplicado por el mensaje central. Y este es un aspecto importante, porque un mensaje central, repetido en sus diversas formas, es lo que vamos a estar potenciando con esta fórmula para lograr una comunicación efectiva en política. Esa es la fórmula que tratamos de comprender y de abarcar con esto del relato político. Pero, ¿qué es la comunicación política? Muy a grandes rasgos. Se trata, obviamente, de un término, como llaman los especialistas, polisémico, ¿no? Es decir, tiene varios significados simultáneos: comunicación y política. Dos elementos complejos en sí mismos se juntan y hacen algo todavía mucho más complejo. Pero al final y al cabo,
es la visibilización del acto político. Es decir, no hay una forma de visibilizar la política y de de implementar la política, sino es con comunicación, ya sea en una campaña, que es lo más obvio, porque ahí el esfuerzo de comunicación se hace mucho más grande, pero también en la gestión del día a día, de la gestión de las instituciones públicas, de la administración pública, también se hace comunicación política, por supuesto, y se utiliza la comunicación hasta para mostrar el significado de una política pública o tratar de buscar la aceptación de esa política pública. Es decir, que en realidad podemos decir que no hay política sin comunicación. Y esto nos pone en un lugar muy importante a nivel para la comunicación en la política. Es decir, la política sin comunicación estaría guardada sin que nadie se entere de lo que se está haciendo y tendría entonces menor impacto. Hace muchísimo tiempo, recordemos que la política obviamente no es un elemento de nuestra era, sino que mucho antes, hace 2500 años, ya estaba la gente preocupada por qué era la política, ¿no? Ahí está Aristóteles, ahí está bastantes de los filósofos de aquella época, como Cicerón, el hermano de Cicerón, que era un gran, también Cicerón, pero que era un gran activista político, en principio la idea era sostenerse en el poder con la comunicación, y la retórica era un elemento muy importante. Decía Gorgias, en aquella época, como 600 antes de Cristo, que quien tiene la habilidad de habla tiene la política realmente en sus manos, porque puede convencer a la gente. Entonces, el sentido de la comunicación política era sobre todo esto, mantenerse en el poder, porque al poder se llegaba muchas veces por la vía pues violenta, ¿no? Y eso continuó siendo así hasta muchos años después, y ahora ya en nuestro siglo, digamos, y siglos anteriores también, ya empezamos a ver que la comunicación política pues abarca muchos otros aspectos. Algunos elementos y contextos trabajan en esa comunicación política. Por ejemplo, los medios de comunicación son intermediadores de la comunicación política en ocasiones, y muchas veces finalmente se transforman también en actores de la comunicación política. Entonces tenemos a estos actores, a la ciudadanía y sus organizaciones, ya sean sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones, en fin, y obviamente al propio sistema político, que incluye las candidaturas, pero de todos los niveles, las instituciones públicas de todos los niveles, no solo gobierno central. Justamente, al final, la comunicación política es la propia política expresada en su cara, en su rostro público. Y en el gobierno tenemos la búsqueda de consenso, que es lo que siempre intenta hacer un gobierno con la comunicación, y tenemos en la vertiente electoral, pues la búsqueda de alguna manera de la polarización, porque polarizando una contienda electoral se logra tener visibilización. Y vaya que lo digamos ahora en las últimas elecciones de estos últimos 5 años, en América Latina, en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, yo diría que casi todos los países la polarización es cada vez mayor, y muchos de los actores políticos buscan esa polarización. Por otro lado, la ciudadanía también hace comunicación política, y más centrado en soluciones, ¿no? Porque las organizaciones de la sociedad civil muchas veces se juntan a raíz de problemáticas locales, y a partir de eso hacen ya sea un cabildeo o ya sea una campaña de concientización o lo que puedan hacer con sus recursos, pero finalmente también es alguna forma de comunicación política. Ahora, para ir muy en resumido y rápido en esta parte, porque quiero llegar a lo que es prometido, a cómo contar historias en comunicación política, pero esto me interesa porque muchas veces pensamos que las redes sociales son para contar nuestro cuento, para
mostrar nuestras grandes virtudes y realmente, esto nos lo ha enseñado Ramón con la tecnopolítica, realmente las redes sociales sirven más para extraer información y escuchar a la ciudadanía que para nosotros mostrarnos. Pero obviamente seguimos utilizándola y muchos partidos e instituciones la siguen utilizando solamente para mostrar su lado público y por lo tanto están desperdiciando mucho del potencial de las redes sociales. Pero ese 20% que se utiliza como vidriera de las redes sociales, pues necesita de un potencial, es decir, necesita contar una historia atractiva para el público y para los distintos públicos. En comunicación política hay muchísimo trabajo de muchísima gente. María José Canel, por ejemplo, tiene varios libros sobre el tema. Algo un poco más clásico de los años 90, Gianpietro Mazzoleni, y de España, Javier del Rey, que ha estado produciendo un poquito más recientemente también, porque en el taller de octubre yo podré pues, profundizar un poquito más, pero acá ustedes pueden buscar algo de información de estas personas y de muchos más para profundizar en comunicación política. El otro aspecto de la ecuación que teníamos ahí representado con un marco es esto de la teoría del encuadre. Es muy importante cuando uno trata de construir historias, conocer qué es esto del encuadre y cómo funciona, cómo opera en la mente de las personas. Muchas veces tenemos un discurso y no entendemos por qué no engancha a la gente y no nos damos cuenta que estamos desfasados en el encuadre dominante de la población. Le estamos hablando de una forma que no llega, que no entienden. Incluso a veces, creo que acá en Costa Rica se utiliza la palabra la política como concepto, la política. La gente de las comunidades entiende como sinónimo de campaña política. Está ya en un encuadre. Es como cuando decís leche y pensás en un líquido blanco. Bueno, cuando decís la política, la gente piensa en la campaña. Entonces ahí hay un desfasaje entre lo que dicen los políticos y lo que entiende la ciudadanía. Esas estructuras mentales, que es finalmente el encuadre en la sociedad, si no lo entendemos, no podemos comunicarnos correctamente con el público. Y yo les propongo, también para resumir este tema teórico muy profundo, 3 cosas respecto al encuadre. Entender el encuadre que existe y que está instalado en la población y por lo tanto, para saber comunicarnos con las personas, tenemos que entender qué encuadre tienen ellos en su cabeza. Y también, en segundo lugar, aplicar el encuadre, es decir, hablar, construir nuestros relatos, construir nuestra comunicación a partir de esos encuadres. Pero en forma paralela también hay que hacer una tercera cosa con los encuadres, que es ganar la lucha de la instalación de encuadres. Y acá me detengo un poquito, pero muy brevemente, porque esta lucha es finalmente la razón de ser de por qué hacemos comunicación política, por lo menos en campaña, pero también en la instalación de la comunicación de instituciones públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando decimos una palabra o un concepto, la ciudadanía ya entiende algo. Por ejemplo, podemos decir matrimonio gay o podemos decir matrimonio igualitario. Ahí ya estamos apelando a 2 encuadres totalmente distintos de un mismo tema. Entonces, si yo digo matrimonio gay, que es para mí raro porque el matrimonio no es gay o heterosexual, el matrimonio simplemente es un acto civil, ¿verdad? Para que las personas pueden aplicar por determinadas razones. No es que sea gay o no sea gay el matrimonio. Ahora, el matrimonio igualitario podría ser quizás un poco más, tener un poco más sentido porque el matrimonio igualitario sería que hay matrimonio para todas las personas de forma igualitaria. Entonces, pero decirlo de una o de otra manera nos coloca en uno o en otro encuadre. Y en distintos países
uno de estos dos encuadres ha ido ganando de a poco a la población. Y aquí ya, entonces estamos entendiendo que para poder hablar sobre nuestros temas, hay que también luchar para instalar los encuadres desde el punto de vista de lo que nosotros queremos decir. Eso rápidamente con respecto al encuadre. Hay varios también teóricos que si ustedes quieren profundizar, pueden leer y pueden buscar más información en internet. George Lakoff, Erving Goffman, Robert Entman, Goffman y Entman son gente que ha trabajado el tema del encuadre desde hace muchísimo tiempo. Lakoff, lingüista norteamericano que colaboró mucho con los demócratas en Estados Unidos, pues tiene un trabajo más posterior. Esto un poco como antecedente para entender que la comunicación política y el encuadre son dos elementos que tenemos que entender antes de ponernos a decir cualquier cosa en relación a la política, ya sea desde gobiernos, ya sea desde campañas, ya sea desde la sociedad civil. Ahora, ¿en dónde podemos aplicar el storytelling y qué es el storytelling? Al final y al cabo le ponemos una palabra que se empezó a hacer más famosa en los años 90 en Estados Unidos, aplicado al marketing, aplicado a la venta de productos, que es tratar de contar una historia para hacer más atractivo un producto, un candidato o lo que sea. El storytelling empezó entonces a usarse en ese sentido más o menos en los años 90, pero en realidad es más viejo, igual de viejo que toda la humanidad. Es decir, contar historias es algo que hacemos desde incluso antes de que utilicemos un lenguaje como el habla para comunicarnos. Y de eso pues dan fe hasta las pinturas rupestres que tienen, no sé, 25.000 años o más, o alrededores. Y ahí notamos cómo la comunicación formaba parte entonces ya de esas civilizaciones, de esas culturas, de esas personas. Y en política nosotros podemos aplicar a diversos aspectos del llamado storytelling, ya sea en algo muy concreto como un posteo de Facebook o de redes sociales, o en algo un poquito más general que es una campaña en sí misma. Es decir, la campaña puede ser un gran storytelling que tenga además piezas de comunicación narrativas. Entonces, la construcción propia de la campaña también puede hacerse desde un formato como lo que vamos a ver ahorita. Ahora, no es que se tenga que estar aplicando todo el tiempo contar historias, porque también pues una campaña necesita mostrar números, necesita mostrar muy diversas cosas para ir generando que la gente vaya asimilando los conceptos que quieras vertir en una campaña. Ahora, toda historia, y ya entrándonos un poquito en el tema de cómo se construyen las historias para luego entender eso y poder aplicarlo a un posteo de Facebook o a una pieza audiovisual o a una campaña entera. Toda historia tiene, un inicio, claramente, tiene un desarrollo y tiene un final, ¿no? Esto parece muy obvio, y sí, lo es muy obvio. Se empieza, se continúa y se termina. Sin embargo, a veces el final que tiene colocada la historia no necesariamente es el mejor final para esa historia. Y ahí es donde uno puede buscar modelar un poquito esa historia para que el inicio tenga fuerza, para que el contenido vaya creciendo en una atención y en un interés, y que la gente realmente te esté preguntando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué más va a pasar? Y haya un cierre importante. Entonces, lo vemos, por ejemplo, hasta en Caperucita Roja, ¿no? Un cuento claramente clásico que se ha venido pues repitiendo desde hace muchísimos años y adaptando también, pero
Caperucita Roja también tiene entonces un inicio, un planteamiento, un desarrollo, es decir, un nudo, un desarrollo de la historia y un desenlace. Y los límites de estos tres actos o estas tres partes son puntos neurálgicos de la historia. El final del planteamiento tiene que haberse expresado o tiene que haber aparecido un conflicto. Y en el final del desarrollo, del rosado, tiene que haberse solucionado ese conflicto. Y finalmente, el conflicto y su solución, el clímax, es la historia que vamos a contar. Pero tiene que tener ciertas características justamente para que funcione, ¿no? Dice que Aristóteles, allá también en esas épocas, 400 y pico antes de Cristo, estudió cómo la gente en una taberna, en un lugar de encuentro, cómo contaban historias y cuáles eran las historias más memorables, ¿no? Si volvía a la semana siguiente al mismo lugar y preguntaba si alguien se acordaba de esas historias, cuentan que hacía eso, bueno, y empezó a perfilar cómo eran las historias más memorables. Y también a perfilar, obviamente, pues, el arte, sobre todo la literatura en aquellas épocas era considerada como más que nada la poesía, ¿no? Y el teatro. Pero él vio entonces que no solo tiene que haber un arranque, sino que ese arranque tiene que ser intrigante. Y lo vamos a ver después cómo en un posteo de Facebook vos podés establecer estas diferencias, estos tres colores que estamos aquí repitiendo, para que tenga ese mismo gancho que puede tener un cuento de Kafka o un cuento de Horacio Quiroga o un relato emocionante, ¿no? El arranque intrigante, el desarrollo creciente, es decir, que lo que vas a decir tenga la tensión dramática y vaya creciendo en esa tensión dramática, y el final sorprendente, que eso es una máxima en los cuentos cortos sobre todo, pero ahora que se ha popularizado tanto ver películas o series en episodios, en las plataformas de streaming, y los vemos todos los días, pues deja mucho la sensación de final sorprendente o final que te deja atrapado, ¿no? Que te deja enganchado para seguirlo viendo. Y esas son técnicas que tenemos que ir incorporando en nuestra actividad política, por supuesto. La estructura aristotélica, como les contaba, tiene entonces tres actos: planteamiento, desarrollo y desenlace. Al final del planteamiento está el conflicto, al final del desarrollo está el clímax, y el desenlace es el aprendizaje que tiene el personaje, el protagonista. En nuestro caso podrá ser el candidato, o podrá ser una política pública, o podrá ser un decreto. Es decir, hay que buscarle cómo adaptamos esto que lo traemos de la literatura para colocarlo en las ciencias políticas, pero también lo traemos de la literatura, del cine, y lo colocamos en la comunicación política. Entonces, este conflicto es importante. Si no hay un conflicto, no va a haber una progresión de tu historia. Y entonces, si no hay una progresión de tu historia, caes en el desinterés, ¿no? Y como una boya flotando en el agua que no va para ningún lado. Entonces, eso es una de las herramientas. Y la idea en el taller de octubre es construir no un cuento o un texto largo, porque lleva mucho más tiempo, pero sí poder construir, por ejemplo, cómo aplicamos esto a una campaña, cómo aplicamos esto a un posteo de Facebook. Pareciera imposible que en un texto de 5 líneas pueda haber planteamiento, desarrollo y desenlace, pero en realidad sí lo hay. Lo hay en el posteo, pero lo hay también en el día de posteos en Facebook o en redes sociales, y lo hay también en la campaña en su totalidad. Es decir, planteamiento, desarrollo y desenlace se aplica a una pieza o se aplica a una serie de piezas
Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con una serie de televisión. Cada capítulo tiene las tres partes, los tres actos, un conflicto y un clímax, y la serie en su totalidad también tiene un conflicto y un clímax principal al empezar y al terminar, y un desarrollo que son cada uno de estos capítulos. Esto que vemos en pantalla lo vamos a profundizar en octubre, porque acá analizamos y vemos cada función de cada elemento de cómo funcionan las historias, cómo funciona esto de contar historias. Por ejemplo, en la esquina de abajo tenemos lo que cuenta Joseph Campbell de El héroe de las mil caras y todo su trabajo de comparación de mitos que ha hecho a lo largo de muchísimos años. Este libro se publicó en 1949 originalmente y habla de tres aspectos, así como Aristóteles manejaba y manejamos desde entonces tres aspectos en una narrativa, inicio, desarrollo y desenlace. Campbell también manejaba esto mismo, que es tres aspectos fundamentales de lo que hace un héroe, en el caso de la mitología, pero puede ser un protagonista, un candidato. Aristóteles le llamaba compasión más que lástima, lástima o compasión, es decir, tener la empatía con el personaje, entender al personaje, un cierto miedo por algo que va a pasar después de cuando viene el conflicto, hay un temor sobre lo que va a pasar, y finalmente una catarsis o una, la expresión de la solución de ese miedo y una nueva normalidad y un aprendizaje. Son tríadas que funcionan para todo. Hay un sufrimiento, lucha y superación, puede ser un tipo de historias, o lo que decía Joseph Campbell, la separación, es decir, el héroe que se separa de su comunidad, tiene una iniciación y finalmente pues hay un retorno con un conocimiento, o esto en las mismas tres etapas de lo que nosotros podemos escribir en un texto breve, hasta en un poema. La aplicación de estas técnicas para construir una historia la podemos aplicar en un café con un amigo o con una amiga, la podemos aplicar en un texto periodístico, la podemos aplicar en la construcción general de un relato heroico. La aplicó de esta manera Pepe Mujica en Uruguay, o Andrés Manuel López Obrador en México, o incluso Luis Guillermo Solís en Costa Rica. En mayor o menor medida se logran aplicar, ¿no? Depende si está bien realizada, pero se puede hacer a nivel de persona, de personaje, se puede hacer a nivel de un posteo individual, pero se puede hacer también hasta en una presentación en PowerPoint, en donde ubicás un primer elemento retador al inicio, desarrollás una idea y finalmente planteás objetivos que querés alcanzar con esa presentación. Pero veámoslo, por ejemplo, hasta en una poesía o en una canción. Hace ya unos cuantos años, Joan Baez, esta cantante y compositora estadounidense, junto con Ennio Morricone, escribieron 4 versos para una canción dedicada a Sacco y Vanzetti, los activistas sociales condenados a la silla eléctrica en 1927 en Massachusetts, en Estados Unidos. En una canción que básicamente repite estos mismos 4 versos durante 5 minutos, pero repitiendo una y otra vez, como insistiendo en dejar algo muy claro, pues simplemente vemos ahí también cómo hay un planteamiento, les agradece o saluda a los 2 personajes, Nicola y Bart, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, y después nos explica que murieron, que están en nuestro corazón y que su último momento fue protagonizado por ellos, como un desarrollo creciente en tensión. Y termina diciendo que esa agonía es
fue su triunfo. Es decir, que ellos, gracias a ese asesinato judicial realizado, triunfaron en el campo de las ideas. Ahí tenemos en 4 versos bien amarrados estas tríadas de las que siempre hablamos. En el taller vamos a interiorizar mucho más en el storytelling personal, cómo van construyendo, porque ya no es tan simple como simplemente comenzar y escribir 4 versos, que no es simple, pero bueno, se ve a simple vista simple, y ir construyendo esa personalidad. El Pepe Mujica, antes de estar preso, pues tenía su actividad política, su actividad nacionalista, su actividad antes de fundar el movimiento Tupamaros que fundó. Pero su construcción de personaje tiene lo mismo, tiene una separación que es su apresamiento y su estancia 12 años prácticamente en calabozos, su iniciación en un proceso psicológico mental muy introspectivo, obviamente, porque estaba aislado, y un retorno a la democracia, planteando aspectos importantes y, bueno, finalmente alcanzando la presidencia de la República, pero antes siendo senador, diputado, ministro, y entonces construye a partir de eso ese relato personal. Pero también hay una construcción de un relato de país o un relato de agrupación o de movimiento. Entonces vemos cómo hay distintos ámbitos de aplicación del storytelling en campaña política o en política, pero también hay momentos en donde se puede aplicar una y momentos donde no se puede aplicar una. En una reelección puedes aplicar un tipo de relato que no lo puedes hacer si estás en oposición. Si sos un outsider de la política, como ha proliferado mucho en estos tiempos, puedes aplicar un relato que no puedes aplicar si sos un político tradicional. Y si surgiste a partir de un movimiento ciudadano, de un movimiento de personas o un movimiento reivindicativo, lo mismo. Hay una narrativa que puedes aplicar y otras que no puedes aplicar. Y eso es importante porque si te equivocas de momento, suena muy falso, queda como algo que no es real y si perdés credibilidad, perdés mucho en la arena política. Pues más o menos de esto quería hablarles hoy, así a manera de abreboca, y volver entonces para ver si tenemos alguna pregunta o alguna conversación que podamos hacer al respecto de lo que hemos estado exponiendo. Y vuelvo a la misma fórmula, pero ya con algún contenido expresado hoy, ¿no? La política, y ya sea a nivel de candidaturas, ya sea a nivel de instituciones públicas, ya sea a nivel de ciudadanía, representada ahí por el podio y la personita hablando, la comunicación estratégica, es decir, la comunicación en todos los ámbitos de la organización y no solo como un eslabón final de la cadena productiva, el entendimiento del enmarcado, el relato mismo y el storytelling mismo, y todo potenciado, multiplicado por el mensaje central, siempre manteniendo un mensaje, una causa, una bandera. El mensaje se va a potenciar de las distintas formas en que pueden potenciarse, con datos, con relatos, mezclando datos con relatos, mezclando personalidad con políticas e ideas, mezclando historias de país, historias de esperanza, historias de miedo también, que son muy usadas últimamente. Y bueno, todo esto tratando de hacer que exista una comunicación efectiva que ayude pues, a los objetivos de la organización. Más o menos, Ramón, y traté de hacer un resumen amplio de todo esto que vamos a abarcar más adelante en un taller un poquito más a profundidad y donde podamos trabajar con ese barro que es la comunicación y es el relato, ¿no? Como darle forma a un barro, a una arcilla que está como una pelota puesta en la mesa y que nosotros tenemos que darle forma para que la gente pueda ver
cuál es el objeto que estamos diseñando. Muy bien, Fernando, pues creo que nos ayuda a entender un poco, creo que lo que tú decías tanto en el post que escribiste como durante la conversación que hemos tenido ahora, ¿no? Yo siempre digo que para generar una estrategia necesitamos investigación, porque sin estrategia lo que hay es improvisación, ocurrencia, pero lo básico para una estrategia es la investigación. Y una vez que tienes estrategia, construyes el mensaje. Pero la única forma que se ha demostrado en cualquier tipo de campaña, incluso comunicación de gobierno, que funciona es mediante el storytelling, contando una historia, porque al final las historias son las que nos emocionan y las que nos hacen movernos. Como bien decías, una abreboca, yo creo que hay como 66 personas escuchando, creo que alguna duda habrá. Como siempre, abrimos las intervenciones para quien quiera hacer una pregunta que le dé al manito y se levanta la voz, o bien lo escribe en el chat y sin problema. Mientras surgen las posibles preguntas, a mí sí me gustaría, bueno, no te voy a hacer la pregunta, luego te la hago porque ya Alicia ha levantado la mano, le voy a dar la voz. Alicia, ¿deberías tener ya la voz? Mira, a ver. Sí, Alicia, cuando quieras. Hola, un saludo a todos. No, mi consulta era sobre ese aspecto que mencionaba sobre el storytelling de miedo. ¿Podrías darnos, no sé, un pequeño ejemplo o algo, ¿no? Porque, bueno, en realidad ahorita hay un boom, ¿no? Con las campañas en redes sociales, y obviamente la venta de información de las grandes plataformas digitales como Facebook, como el boom que hubo con Cambridge Analytica, bueno, para trabajar la campaña de Trump en Estados Unidos. Creo que utilizaron muchos esos recursos y el fake news para, bueno, para generar ese miedo o con respecto al contrario, al otro candidato. Y bueno, y qué tan ético, ¿no? Sería utilizar ese tipo de instrumentos. Gracias, Alicia. Creo que es la de Venezuela, ¿verdad? Por el acento y aparte por el saludo. Fernando, cuando quieras. Sí. Fenomenal. Fernando, ¿dónde está? No me digas que se me ha caído Fernando. No, aquí está don Fernando, que como se ha quitado el audio. Fernando, tú no te quites nunca el audio porque si no vas a un desmadre. Espérate. Ya te estoy dando el audio. Listo, ahora sí. Sí, me lo quité Sí, sí. un momento y ahora ya quedé. Ya no lo recuperas, porque si no luego nos trolean. Pero ya tengo el audio. Sí. Bueno, es complicado hablar del tema del miedo. Sin embargo, el miedo es una emoción de los seres humanos y bueno, yo no soy quien para decir si es ético o no ético instalarlo en el marcado que querés construir o en el relato que querés construir, porque hay miedos legítimos y hay miedos ilegítimos. Lo que sería poco ético sería mentir con miedos falsos para lograr tus objetivos. El miedo es uno de los principales motores muchas veces para hacer o para no hacer determinadas cosas y por lo tanto se utiliza muchísimo para conseguir adeptos, votos o adeptos a movimientos y a ideas. El miedo para un lado o para el otro, por ejemplo, en la campaña por la aprobación del Tratado de Libre Comercio en Costa Rica, se utilizó muchísimo el miedo, incluso hubo un memorándum que ciertos funcionarios públicos le enviaron al presidente de la República para, un vicepresidente y un diputado, para tratar de instalar el miedo en la sociedad costarricense, el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a que las políticas internacionales de Venezuela, Cuba y otros países iban a instalarse si no se aprobaba el Tratado de Libre Comercio. Ese miedo obviamente era un miedo de alguna manera poco ética porque no estaba fundamentada en situaciones reales. El miedo en ese sentido es pues muy complicado de utilizar, pero
si hay un miedo legítimo para ciertas políticas que se puedan aplicar a partir de un determinado partido político que quiera llegar al poder, como el miedo al autoritarismo, por ejemplo, bueno, obviamente es parte del juego político, y si pensás que tenés la razón y que eso es una construcción que te va a ayudar a despertar conciencias en la población, pues tenés derecho a usarlo y, bueno, habría que debatir sobre la ética, pero me parece que podría ser válido. Ok, más preguntas. Bueno, primero vamos, que hay bastante gente esperando. Vamos a ver si alguien hace preguntas. ¿Alguien levanta la mano? Perdonad. Y el chat. Lo que estaba justo cuando intervenía Alicia, pidiéndote algún tipo de ejemplo sobre cómo, incluso si no de la comunicación política, desde la propia vida porque al final todos hacemos política. Cuando estamos en una comunidad de vecinos y queremos que nos pongan el canal satélite o queremos que haya una piscina con más horario o menos horario, al final todas y todos hacemos política. Lo que pasa es que se confunde con partidocracia, ¿no? Pero algún ejemplo así de la vida corriente que podamos compartir de un caso de storytelling rápido, te lo agradecería. Y ya mientras le vamos a dar la voz, en cuanto me responda, si puede, a José López, que está ya con la mano levantada. Bueno, yo creo que se ha aplicado mucho el storytelling con mayor o con menor impacto, o con más, tratar de colocarlo en toda la campaña o en piezas específicas. En piezas específicas siempre, porque siempre hay una historia, un audiovisual, por ejemplo, de Luis Guillermo Solís, que tenía solo 4 trajes que le quedaban y un reloj, por lo tanto se iba construyendo él como el señor buena gente, académico, que quiere ayudar a arreglar el país, ¿no? Ese era el storytelling que aplicaba Luis Guillermo, en un momento en donde la continuidad de un partido en el poder desde hace ya varios años y de un bipartidismo muy enquistado en Costa Rica era lo que principalmente aparecía en la investigación, que bien dice Ramón, que es fundamental. Bueno, entendés cuál es la preocupación de la ciudadanía y a partir de ahí puedes construir un relato que esté tocando esas preocupaciones. La construcción narrativa del Pepe Mujica, no solo por todo su pasado guerrillero y de prisión, fue una construcción, pero que también tenía sus bemoles, porque el Pepe Mujica no tenía pinta, no tenía ese look presidenciable que se acostumbra en los países, y especialmente en Uruguay, pero en todos los países, del señor de traje y corbata, bien arreglado, bien peinado, para ser un presidente. No la tenía. Entonces tuvieron que construir y maquillar también a ese Pepe Mujica. Es decir, todo el mundo necesita un poco de maquillaje, y al Pepe Mujica le dijeron, y casi que por primera vez, que se pusiera un saco, porque aunque no se pusiera corbata y aunque no estuviera siempre muy arreglado, por lo menos que tenga un saco. Y entonces eso le ayudaba a ser un poco más presidenciable. Es decir, si un personaje de la talla del Pepe Mujica necesita de alguna manera acomodarse a esa investigación que hayas hecho y que por lo tanto te arroja la simpatía o no de la ciudadanía, bueno, pues entonces todos los personajes la necesitan. Ahora, en la construcción del miedo como storytelling también está el a favor o el en contra del mismo personaje. Es muy probable que, habría que investigarlo, pero es muy probable que el miedo en contra de Trump en 2016 haya de alguna manera hecho que Trump básicamente empatara con Hillary Clinton en la elección de votos y que finalmente ganara por el sistema estadounidense de los electores que hay, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque tanto tirarle miedo sobre la existencia de un personaje como Trump, finalmente hizo que hablaran de Trump todo el tiempo en todos los espacios de comunicación, y de alguna manera también ayudó al auge de un personaje como él. Entonces, hay temas complejos, ¿no? Porque a veces tratás de instalar una cosa y la comunicación te sale disparada hacia el lugar totalmente contrario. Muy bien. Bueno, antes de que
le doy la palabra a José. Decía Alicia que con maquillaje todo se ve un poco mejor con ejemplo, y un ejemplo perfecto el de Pepe Mujica, porque sin lugar a duda, ¿no? Un hombre mayor que parece débil y fíjate cómo se ha convertido en un referente de la izquierda latinoamericana, ¿no? Y un gran gobernante. Seguía las preguntas. Tenía aquí, yo leía que decía Marvin Soto, compatriota, iba a decir compatriota tuya, pero como tú eres uruguayo, no es compatriota tuyo, en el que Costa Rica, el partido del gobierno ha usado el miedo de formas inimaginables como parte de su discurso político. ¿Qué te parece a ti esta afirmación? ¿La compartes, no la compartes? Yo, la verdad es que estoy viendo como constantemente se convierte Costa Rica en un ejemplo de la mala comunicación de gobierno y no de ahora. Pues no sé cuál es tu opinión. Sí. Lo que pasa es que hay una polarización muy grande con todo esto de la pandemia y la enfermedad que estamos viviendo en todo el mundo y es muy complicada esa polarización porque hace que grupos antagónicos se junten en una exigencia y bueno, la pandemia y por ejemplo, la declaratoria de emergencia nacional casi que, bueno, hay un decreto de emergencia nacional, pero en ese decreto incluso se habla de cosas que se pueden y no se pueden hacer cuando estamos en emergencia nacional. Es decir, es prácticamente un estado de emergencia lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, hay una especie de empoderamiento para hacer ese tipo de cosas. Ya se han callado a personas que hablan de un determinado producto que parece que daña la salud en vez de mejorarla, pero estas personas dicen que te previene contra el COVID. O sea, hay tanta conversación por todos lados y tanta desinformación e información que circula por todos lados que es muy difícil controlar todas esas vertientes. Me parece que el miedo se está utilizando en todo el mundo y que la pandemia da pie para colocar impuestos o quitar impuestos para ayudar a grandes multinacionales o para extraer más de la población. O sea, el miedo da para todo, como decía anteriormente. En Costa Rica, pues sí, se está utilizando, por ejemplo, el miedo para obligar a la oposición, no obligar, pero empujar a la oposición a que vote a favor de proyectos de ley del gobierno, por ejemplo, porque imagínate qué feo, qué mal te verías si no estás ayudando al gobierno. Y esto es un punto bien importante porque la oposición en un momento de pandemia y de emergencia está en un lugar muy complicado. Tiene que ayudar al gobierno, porque si no ayuda al gobierno, se va a ver muy mal en no haber ayudado en un momento de tanta crisis como la actual. Pero al mismo tiempo, si ayuda al gobierno, se desdibuja como oposición. Entonces, está en ese lugar complicado de colaborar o no colaborar, que nos sucede siempre. La oposición siempre está en esa posición complicada, pero es mucho más fácil cuando no hay pandemia, cuando no hay un estado de emergencia. Ok, le voy a dar el audio a José López y mientras que lo agarra José López, decía Claudio Gareca, decía que remarcar la importancia de los marcos mentales para que el storytelling sea efectivo, ¿no? Creo que compartiría esa afirmación, ¿verdad? Veamos si ya tenemos a José López. Sí, José, cuando quieras. José, el audio lo tiene. Lo que no sé si está funcionando porque no te escuchamos. Don José, ¿tiene usted el audio? Está aquí marcado que lo tiene usted, pero a usted no se le escucha. Si quiere, escríbalo y mientras vamos leyendo, bueno, te dejo abierto el audio, mientras leemos una pregunta más. Era de Isaac, a ver, si de Isaac escribe, le decía, en el momento del enmarcado, ¿nos podrás comentar brevemente qué técnicas de investigación y herramientas utilizas para identificar las emociones del ciudadano? Eso es muy complicado. Hay herramientas como Minerva, como muchas herramientas de tratar de encontrar en redes sociales, de escucha social en las redes sociales. Pero el enmarcado está planteado de forma quizás un poquito más profunda que el ruido de las redes sociales. Está enmarcado en manera cultural, en cómo vamos construyendo, cómo un concepto en determinado momento es inexistente y a partir de hechos que van sucediendo pasa a ser de peso en una sociedad. Y la lucha de
las organizaciones, los partidos políticos, los gobiernos, es ir abonando poco a poco a ese cambio cultural. Y por lo tanto, su trabajo nunca va a ser de la noche a la mañana. Ahí está, vuelve a estar el ejemplo de José Mujica, digamos que estaba activo políticamente antes incluso de fundar el Movimiento de Liberación Nacional en Uruguay en los años 60. Ya participaba en política y, curiosamente, en el Partido Nacional, el que ahora gobierna desde la derecha al Uruguay, en ese partido militaba Pepe Mujica en su juventud y fue incluso asesor político del Parlamento de otro personaje enorme de la política uruguaya, Enrique Erro. Pero esa construcción política, esa insistencia en la construcción política puede ayudarte a ir instalando en mercados a largo plazo. Hay otros más rápidos y cada vez más la inmediatez es, genera cambios estructurales. Hablábamos del tema del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario y por ahí en los mensajes alguien decía que en Argentina se pensaban en cuál de las dos opciones utilizar para hablar de un tema. Ahora, eso muchas veces la sociedad se va acomodando y no es tanto una elección de una persona o un grupo, sino lo que la sociedad termina por decantando, ¿no? Como el vino cuando se decanta, es lo que pasa con el enmarcado. Y muchas veces los logramos ganar, y muchas veces tenemos más bien que nosotros ubicarnos en el enmarcado dominante para que la gente nos entienda y para que podamos entonces hablar de eso. Ahora, las redes sociales ayudan a eso. Sin embargo, la investigación de la que habla Ramón, pues tiene más que ver con una investigación de campo, con tener herramientas como las encuestas, como los focus group, los análisis, ir a comunidades, y en eso pues la estadística, la sociología nos ha ayudado un montón a tener herramientas más allá de lo tecnológico actual. Muy bien. Gerson Rodríguez de Honduras tenía una pregunta. Buenas tardes, saludos a todos. Saludos, Ramón. Hola, Gerson. Quería hacer una consulta. ¿Es adecuado que uno esté realizando storytelling constantemente en una semana o debe haber un periodo de tiempo? Bueno, eso es una pregunta más para, no tanto en la construcción del storytelling, sino en la aplicación de las redes sociales. Pero sí, como les decía, hay distintas dimensiones del storytelling en una campaña. Por ejemplo, está algo que atraviesa toda la campaña, un gran relato, ¿no? La construcción del político marginal que aparece defendiendo una causa y crece en su popularidad y a partir de ahí puede entonces empezar a generar acciones. Ahí tenés un relato que puedes tratar de instalar. Y después pequeños relatos que abonen todos a ese gran mensaje y que se pueden entonces ir instalando de forma más inmediata. Un video que hable de esa transformación, un posteo en Facebook que tenga su propio relato, es decir, su propia construcción narrativa, porque al final recordemos que el storytelling como concepto es eso, la construcción narrativa, el contar una historia. Entonces vos puedes hablar de el desempleo que sube o el desempleo que baja y tratar de no solo tirar un 24,4% que es el desempleo actual en Costa Rica, sino hablar de una historia. Y entonces contás la historia de alguien que está desempleado y a partir de eso empezás a hablar de el desempleo en Costa Rica. Eso, por ejemplo, si estás hablando de algo de actualidad, ya sea candidato, ya seas actor social o periodista, lo que sea, comunicador. Entonces, sí, las historias se pueden tirar muchas a lo largo de la semana, pero lo importante es que todas esas historias apunten al mensaje central que vos ya definiste como campaña o como elemento de comunicación que estás teniendo en tu actividad. Decía Pavel, también de Costa Rica, decía, ¿qué tanto se puede moldear una imagen para crear una buena narrativa sin que ésta se vea falsa o alejada de lo que realmente es la persona?
Claro, claro, eso es fundamental, la credibilidad es fundamental. La imagen pública se cimenta en varios aspectos, no solo en lo que escribís en las redes sociales o lo que te mostrás en piezas audiovisuales, sino también en tu propio vestir y caminar, en tu habla, en tu relación con las personas. Si vos estás tratando de establecer un relato de persona humilde, cercana al pueblo, pero no saludás a una persona en la calle, un barrendero, un portero, una persona que quizás vos pensás que estás a una altura superior, entonces se te derrumba el relato. Y ahora con las redes sociales todo va a quedar capturado y te lo van a echar en cara. La credibilidad va de la mano de la coherencia, y la coherencia está amarrada a tu esencia. Entonces, conviene mucho que vos tomes tu esencia y a partir de tu esencia construyas tu relato. Ahora, podés ponerle un saco al Pepe Mujica, no le cambia su esencia. Lo que sí cambia es que voy a tratar de colocar a un personaje que la gente acepte ver en un determinado puesto. Si siempre hemos visto tipos de saco y corbata en espacios de poder, es muy complicado de repente ver a un tipo en sandalias colocado ahí. Entonces, para vender este producto que es el personaje candidato, pues hay que maquillarlo un poco, pero nunca quitarle la esencia. Perfecto. Preguntaba Isaías Almeida, ¿considera usted que los mensajes emocionales resultan más eficaces que los racionales a nivel político en cuanto al desarrollo de un storytelling desde las técnicas para potenciar la comunicación política, sobre todo en esta situación mundial? Yo ya me voy a adelantar, perdóname que te robe la palabra, Fernando, pero yo lo tengo muy claro. La emoción es el motor del mundo y usamos la emoción para hacer las cosas y la razón para justificar por qué lo hemos hecho, ¿no? Pero aún así, te dejo que tú respondas y seguimos con las preguntas. Sí, la emoción termina por convencerte realmente. Realmente muy poca gente se lee en los programas de gobierno. Tenés que tenerlo, por supuesto, porque si no lo tenés, no tenés vocación de gobierno. Si no podés poner en un papel qué hacer, significa que no sabes qué hacer y por lo tanto, pues nadie te va a llevar a hacer algo que no sabes qué hacer. Pero no es el programa de gobierno el que te va a llevar a ganar, es una serie un cúmulo de situaciones y también tiene mucho que ver con el contexto nacional que se está viviendo. En determinado momento en las elecciones de 2018 en Costa Rica se hablaba mucho de corrupción y alguien con un discurso muy de mano dura contra la corrupción iba arriba en las encuestas. Y de repente se dejó de hablar de corrupción porque se pasó a hablar de matrimonio igualitario y entonces el que empezó a estar arriba de las encuestas era quien estaba a favor y quien estaba rotundamente en contra. Es decir que, aunque apeles a las emociones bien hecho, con un buen relato, el contexto también te puede derribar de un momento a otro. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con Ramón, pero hay que agregarle las emociones son realmente lo que mueve el mundo, las razones son una justificación, pero además hay que entender y leer el contexto para saber por qué aguas estás navegando. Decía José que pedía disculpas porque tiene inconvenientes con la señal, pero sí preguntaba, ¿qué discurso se puede construir en una sociedad que ya no cree en figuras políticas, prácticamente se muestran apolíticas y han perdido toda esperanza? Es muy complicado eso, porque suceden Trump, más allá de que la gente pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con sus políticas, porque yo no sé lo que piensa nuestro auditorio, y no es el caso, pero más allá de Nayib Bukele, más allá de Trump, son personajes que de repente no han sido políticos de carrera y aparecen como salvadores. Acá también en Costa Rica los ha habido, en todos los países los hay, y son un poco peligrosos porque muchas veces no tienen una ideología o unas posiciones o un programa que abarque todos los ámbitos de lo que tiene que realizar un gobierno, que tiene que estar activo en tantos ámbitos diferentes y con un tema que larguen a nivel emotivo, pueden de repente encontrar muchas curules en el Parlamento o incluso una silla presidencial. Y entonces es muy complicado. Ahora, el problema es que la clase política está muy baja de credibilidad.
lo que hay que construir, me parece, es personajes con credibilidad y con honestidad en el sentido de, con coherencia, digamos, honestidad en el sentido de su esencia y su discurso, que puedan entonces colocar temas que ayuden a la ciudadanía. Ahora, obviamente, el COVID y la pandemia está colocando prácticamente un monotema y por lo tanto, del área de la salud o del área de la economía es muy probable que broten muchísimos personajes y candidatos para las próximas en todo el mundo. Bueno, buen adelanto. Ahora mismo hablabas de un personaje que yo creo que se ha convertido en un referente de la comunicación política de estos últimos 17, 18 meses, que es Nayib Bukele. Y preguntaba a Alejandro Trejo que qué opinas de Bukele más allá de comunicador, que es lo que califica como excelente, sino como presidente en ejercicio. Bueno, yo no le he dado seguimiento tan a profundidad, quizás mucho menos que Alejandro o que ustedes, pero me parece complicado algunas imágenes de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa que se dio hace creo que ya casi un año o antes, por lo menos de COVID, me parece que era, y ciertas cuestiones como muy de tinte autoritario, digamos, desde su comunicación y desde su práctica. Realmente no podría yo saber cuán resultados positivos o negativos tenga para El Salvador, un pueblo pues bastante sufrido que necesita y necesitará soluciones a muchos temas y pues yo creo sobre todo no en héroes salvadores, sino en lo organizativo y que la gente, pues sumándose a procesos en lo que la población se involucre, va a mejorar la situación de los pueblos, ¿no? Entonces, me parece que un gran salvador con capa o sin capa no necesariamente es la manera para solucionar problemas, pero bueno, tiene razón Alejandro que seguramente hace comunicación en un sentido que llega a la población y quizás también es parte de esto del contexto, ¿no? A veces una comunicación desenfadada, muy directa, muy juvenil, si se quiere, como esto que dicen que es el presidente más cool del mundo, ya solo por ponerle cool están utilizando un enmarcado, ¿no? Para referirse a esta persona, así como también hay un enmarcado cuando le dicen a Pepe Mujica el presidente más pobre del mundo, ¿no? Es utilizar los enmarcados que tenemos para catalogar a las personas o los personajes. Pero fíjate que lo decías bien al principio y hoy que has cogido como ejemplo al que fue presidente de tu país durante muchos años, ¿no? Y uno de los referentes, como decía, de la comunicación política, a Mujica tú le crees que es el presidente más pobre y cuando sale una foto de él fregando platos con su esposa, te lo crees, o donde vive o el coche que usa, ¿no? El carro que usa. Pero como bien decían antes, preguntaba, ¿no? No siempre, si luego no eres consistente con la imagen que proyectas, pues de nada sirve el storytelling. Y ese es el gran problema, ¿no? O como me pasa a muchos políticos, que si Bukele es cool, pues voy a imitar y me voy a poner hasta las mismas gafas de sol y la misma chupa de cuero o la misma casaca de cuero que Bukele porque así soy cool, ¿no? Pero bueno, siguiendo, Alejandro Trejo te terminaba diciendo que efectivamente compartía contigo la visión de Bukele y que había personajes en Costa Rica, JDC, supongo, yo no conozco Costa Rica, nunca he estado, pero que será Juan Diego Castro. JDC tiene que ser Juan Diego Castro. Sí. Cristina Cortés, de Ecuador, ponía como ejemplo el storytelling de Rafael Correa en el 2006, cuando Ecuavisa contaba su trágica historia y cómo se disparó su popularidad y cómo ganó corazón de los votantes, ¿no? Alicia Ortega, que antes nos preguntaba, desde Venezuela ahora nos habla de que sin lugar a dudas el legado de Hugo Chávez sostiene la historia del gobierno actual y es un referente en Latinoamérica también, ¿no? Pero decía, ¿no sería conveniente iniciar una nueva historia basada en la realidad actual y para destacar la individualidad del candidato o partido? ¿No sería más efectivo? ¿Qué opinan? Claro, el tema es que no puedes sostener una historia pasada para tratar de seguir instalando historia futura, ¿no? Y ahí se complementan todo esto que estabas diciendo, Ramón, es decir, si no tienes coherencia entre tu esencia y tu relato, se te va a caer y se te va a hacer un boomerang muy contrario, y eso les ha pasado a mucha gente. La coherencia
es fundamental. Ahora, también es cierto, y esto no te lo dice ningún consultor político y jamás lo va a aceptar, pero lo hacen muchos, que es, de todas maneras, muchas veces queremos realmente ocultar partes de nuestro candidato para que no se vean, para maquillarlo, pero no solo poniéndole un saco, sino poniéndole prácticamente una cabeza nueva. Y a veces pues se puede lograr, si ese candidato no fue tan público en algún momento y podés tapar algunas cosas, pero hoy por hoy ya es muy difícil tapar ese tipo de cosas. Entonces, es muy complicado esto de tratar de revestir de cero y de nuevo a personajes que tienen mucho guardado en los cuartos oscuros. Preguntaba Sandra, ¿cuál sería el reto para los candidatos mexicanos? Ya sabes que en el 21, es decir, dentro de 9 meses, aunque ya ha empezado el proceso político en México, y si no cambia la planificación, la semana que viene tendremos un gran experto en temas electorales en México, dado que ya empezó el proceso político en México, que a mí me sorprende, en España el proceso político son un par de meses, en México es casi un año, y en el año 2021 en México va a ser el año histórico con más elecciones, según parece. Ojalá se puedan celebrar, iba a decir libertad, que por supuesto, pero también libres de coronavirus, me temo que va a ser complicado. Y Sandra decía, ¿cuál sería el reto para estos candidatos cuando se vive una polarización tan fuerte en el discurso político y social de los ciudadanos? ¿Cuál? No te escuché bien. ¿Cuál es el reto para las candidaturas de los mexicanos, partidos y personas ante una polarización tan fuerte en el discurso político y social de la ciudadanía mexicana? Bueno, dicen que en política electoral la polarización te ayuda en general. Lo que pasa es que depende en dónde estás ubicada en la polarización. Porque si vamos a polarizar corrupción con anticorrupción y vos estás colocado en la corrupción, no te ayuda la polarización, claramente, ¿no? Ahora, si vamos a polarizar, qué sé yo, ya sé que no es el caso mexicano, pero matrimonio igualitario, sí o no, pues ahí a ambas figuras bien polarizadas las puede ayudar. Y hay que ver y hay que leer el contexto, hay que investigar la población que va a votar, hay que investigar el electorado para saber cuánto dividendo te va a finalmente dar una cosa a la otra. Ahora, lo que pasa es que ahí hay cosas que no podés maquillar. Y si fuiste un fundamentalista religioso toda la vida y ahora vas a decir sí al matrimonio igualitario, te vas a perder por todos lados. Los que estaban en contra ya no te van a seguir porque estás diciendo que sí. Y los que estaban a favor no te van a creer porque toda la vida dijiste que no. Entonces, otra vez volvemos a la coherencia. Está bien polarizar, pero polarizar desde los principios que ya uno está practicando como candidato y como partido. Ahora, en México... y en realidad en América Latina es cada vez más complicado porque la polarización que se ha dado, por ejemplo, en Costa Rica y en América Latina hoy, en este tema de si apertura económica o no apertura económica tras el confinamiento de la pandemia, es una polarización muy complicada en donde tenés elementos muy heterogéneos en un lado y otros elementos muy heterogéneos en el otro lado. Entonces hay que estudiar muy bien tu contexto y tu población antes de poder definir qué ayuda o qué no ayuda en una campaña política a nivel de polarización. Fernando Francia, que como no le gusta la política y no es consultor, va tocando todos los temas, le pasa como a mí, y al final nos vamos desviando un poco del tema del storytelling, ¿no? Sí. Por eso vamos a intentar retomarlo, y a mí me encantaría debatir contigo, porque dices que en México está muy decidido el tema del matrimonio igualitario. ¿Será en el México que tú conoces? En el que yo conozco te puedo asegurar que no. De hecho, no todos los estados, de los 32 que componen el país o la república, tienen reconocido el matrimonio igualitario. Es más, me atrevería a decir que solo la Ciudad de México, y otros muy pocos. Pero sí, ese sería un tema mucho más largo. Te preguntaba... No es un tema central en el debate político, pero puede ser que estoy equivocado. Ángeles te preguntaba cuál era tu opinión sobre el discurso diario de López Obrador o también que es las mañaneras que le llaman, ¿no? Sí, sí, es complicado el tema de los discursos diarios, muy desgastante. Y una figura como López Obrador, que tiene carisma, claro, y por eso ganó como ganó, pero se falsea mucho en tantas horas de exposición. Es muy difícil
sostener tantas horas de exposición sin caer en cosas que después son utilizadas para ridiculizarte. Entonces, yo recomendaría prudencia y además, porque empieza a verse, como quizás pasa un poco aquí en Costa Rica, empieza a verse que se utiliza los espacios mediáticos a partir de la gestión de la pandemia y de la emergencia para hacer pues propaganda de gobierno, y entonces eso puede verse mal en la ciudadanía. Entonces hay que evaluar la pertinencia, pero claro que los gobiernos y los despachos de comunicación de gobierno pues normalmente están contentos con a mayor exposición, mejor para ellos, pero hay que ser cautelosos. Bueno, ya estamos pasados de horas, pero bueno, no pasa nada porque yo creo que el debate está intenso y además estamos todavía bastantes personas, pero vamos a ir cortando, ¿no? Y las dos últimas preguntas son de Eduardo Peinado, de España, que dice que, bueno, que en España existe una importante polarización política, que qué opina del relato crítico al gobierno, si puede llegar a sumar y dar rédito político, teniendo en cuenta que los votantes se mueven por emociones, o por el contrario, el cansancio es tal que se puede conectar más con el electorado con un relato constructivo. Sí, en este momento de pandemia la polarización es muy complicada porque va a depender mucho del grado de bondad de la gestión ante la pandemia, resultante pues después de la primera o la segunda ola, es decir, cuando las aguas vuelvan un poco más, no a la normalidad anterior, pero a la nueva normalidad, a ya no estar elevando picos de casos por todos lados. Y ahí, ¿qué pasa con la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión de su gobierno? De eso va a depender mucho entonces cuál va a ser la posición de la oposición con respecto a ese relato muy, muy reciente además y muy a flor de piel. Y además la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, también va a hacer que sea un tema muy sensible y generar politiquería, como se dice aquí, respecto a eso, pues hay que ser muy cautelosos. Pero sobre todo, si al gobierno le va bien, la oposición tiene un reto muy importante, que es construir un relato que pueda brincarse esa buena gestión que haya hecho un gobierno. Si al gobierno le va mal, la oposición la tiene más sencilla, como para decir, nosotros hubiéramos hecho mejor las cosas y proponer una serie de cosas con el periódico del lunes, como se dice, en donde ya todo el mundo sabe el resultado y entonces puede dar propuestas con base en ese resultado de la gestión hecha por el gobierno. Muy bien. Bueno, Tere Ochoa, mi amiga Tere Ochoa, que nos manda, que dice que excelente exposición. Saludos desde México. Gracias. Y que cuenta mucho la evaluación, la estadística de resultados y sensibilidad y empatía con los ciudadanos. Y Claro. Cristina Herbás, que es su última pregunta, decía, los votantes centennial y millennial aborrecen la política y los partidos políticos. ¿Es acaso Sí, el momento ideal para los candidatos apolíticos sin pasado de militancia política? yo creo que es complicado eso, porque esas candidaturas apolíticas no existen, en el sentido de que si sos apolítico es muy difícil que tengas una candidatura y sobre todo que tengas un nivel como para gestionar la cosa pública en temas tan diversos. Y entonces caemos en lo que decíamos hace un rato, esa construcción de un relato de apolítico puede encantar, sí, a gran parte de la ciudadanía, pero después tiene que gobernar y ahí posiblemente no tenga las herramientas para hacerlo. Un poco quizás es el tema de la experiencia y el tema de lo novedoso, es decir, una persona que no conoce el aparato estatal puede meter mucho las patas porque no va a conocer el sistema que está presidiendo y entonces no va a saber por dónde encauzar las ideas. Ahora, con un equipo de trabajo que conozca todo esto, pues ya lo va a poder hacer, pero entonces pierde esa identidad de no político porque se va a rodear de políticos. Entonces hay un juego complicado. En el relato de campaña, que hay que aguantar 3 o 6 meses, puede funcionar muy bien. Después, en el relato que tengas que construir, si te encontraste ya con la silla presidencial, son otros 100 pesos, porque
le está pasando, por ejemplo, al candidato bastante joven y ahora presidente, Carlos Alvarado, que pues le ha tocado muy complejo y que a nivel de comunicación no ha dado muy bien con el sur, como decimos, en vez de decir con el norte, pero le ha tocado muy complicado y muchas veces él como comunicador no ha podido realmente comunicar lo que hace. Fíjate que estoy siendo muy mal moderador, pero claro, como me siento casi en casa, primero por la suerte de tenerte como amigo y haber compartido contigo incluso una campaña presidencial, ¿verdad? Y luego, bueno, por tantas amigas y amigos que hay en el grupo, ¿no? Y estoy metiendo mucha cuchara que no debiera, pero fíjate que cuando preguntaba Cristina, decía algo que yo lo descubrí en el 2011. Decía que los votantes centennial y millennial aborrecen la política. Y yo en el año 2011, que participé muy activamente en el movimiento de los indignados en España, en el 15M que llamamos, siempre digo lo mismo, que de 2011 al 2016, y mucho menos el 2020, pues se ha perdido mucho de ese movimiento, de esa energía que había. Pero si hubo algo importante en ese 2011, es que nos hizo, a los jóvenes y no tan jóvenes, recuperar el interés por la política. Y sobre todo, entender que no es lo mismo política que partidocracia o partidos políticos. La política es vital. Y en el 2011 en España se descubrió que los jóvenes son los que hacen la política. Eso pasó cuando en todas las plazas de todas las ciudades de España había jóvenes durmiendo y ocupando el espacio público. Porque como siempre digo yo, la tecnopolítica y hoy en día la política, ya no se puede diferenciar mucho la tecnopolítica de la política, no se manifiesta como tal, sino es mediante la ocupación del espacio público, físico, mediático y digital, todo en uno, porque no hay dos mundos, ¿no? Y perdón que meta cuchara, pero me da pie Cristina, ¿no? No, pero en ese mismo sentido pasó eso también en el 68, ¿no? Como simbólico de claro. Otras épocas, en donde el mayo francés, pero también en México, en Argentina, en Uruguay, en todo el mundo hubo una especie de eclosión y de cambio de viraje de alguna manera. Esto de la imaginación al poder, exijamos lo imposible. Y bueno, muchas de esas figuras terminaron siendo quienes después intentaron hacer una u otra cosa en política. Entonces, el término apolítico es muy engañoso, muy engañoso. Y el término, y pensar que a la juventud no le interesa la política, yo creo que no le interesa la forma de política que ha visto, pero puede plantear otras. Ahora, en general, en los procesos electorales latinoamericanos hay muchísimo abstencionismo. Y ahí, no tanto millennial o centennial, sino abstencionismo en general en todas las generaciones. En Costa Rica participan, pese a que es obligatorio, participan un 60% del electorado en las elecciones. En otros países todavía menos. Y ese es un tema que trasciende generaciones y es gente que no vota. Ahora, después está haciendo política con comentarios o con participación en las comunidades, pero no está en el proceso electoral. Entonces, hay que tener cuidado con las generalizaciones, porque me parece que si hay una generalización es que en todas las generaciones hay gente que no le interesa lo electoral. Sin lugar a duda. El amigo y consultor Nacho Moya te felicitaba por la exposición, igual que Marvin Soto. Decía Cristina Hervas de nuevo que, y es cierto, los centennials y los millennials van a ser los que definan los próximos mandatarios, pero porque van a ser los que voten, ¿no? Van avanzando los tiempos. Y Carlos Almanza, creo que como conclusión lo clava, ¿no? Dice, toda actividad humana tiene consecuencias políticas. Casi todo es política. Al final es política y la confundimos con la partidocracia. Bueno, pues Fernando, yo creo que vamos a dar por terminado un poquito más tarde de lo normal esta introducción al taller que darás en octubre, la última semana de octubre, y que espero que sea una oferta que llame la atención a todas y todos. Muchísimas gracias a todas y a todos, muchos amigos de muchos países, veo muchos nombres de muchos, desde Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, España, Argentina, gente de todos lados. Voy a terminar para que ya cada uno vaya cortando con un videito para así hacerlo más dinámico y no quedarnos con la cara un poquito así como esperando, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos. Para la próxima hablemos más de storytelling y de construcción de relatos.
Eso es. Gracias. Bueno, pues les invitamos a seguir participando en los webinars que vamos teniendo todas las semanas, así como estar pendiente a la próxima oferta que vamos a sacar próximamente, creo que la semana que viene, con todos los talleres y el seminario de comunicación política. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en las redes.